Hoy es miércoles 20 de noviembre. Seguimos el estudio de la lección número 8, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Texto para memorizar. Pero yo tengo un testimonio mayor que el del Juan el Bautista. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Juan 5:36. Cuán agradecidos estamos porque la luz vino al mundo y esa luz ha sido aprovechada por millones de personas que pueblan el planeta Tierra. Permítenos preservar esa luz en nuestras vidas de tal manera que seamos receptáculos de ella en beneficio nuestro y beneficio de nuestros congéneres. Oración que presentamos en el bendito nombre de Cristo, la luz del mundo. Amén. Para hoy miércoles, profecías del Antiguo Testamento, parte 2. Hermanos, las profecías sobre el Mesías fueron tan exactas, que según la ley de la probabilidad, todas las profecías sobre el Mesías se cumplieron exactamente. Y la probabilidad de que un hombre cumpla las profecías sobre el Mesías es de 1 entre 18,0, es decir, 10 elevado a la 17 potencia. Oiga bien, la probabilidad de que un hombre cumpla las profecías del Mesías es de 1, es decir, de 100 elevado a la 17ª potencia. De ahí que esta probabilidad con repartir esa cantidad de monedas de plata por todo el estado de Texas, que es el más grande de Estados Unidos, se acumularían 2 pies de profundidad de moneda. Esa es, no se pudo, según la ley de la probabilidad, solamente se cumplió en una persona, porque repito, según la ley de probabilidad, para que se cumpliera en un hombre, esta profecía equivale a 10 elevado a la 17ª potencia, indicando con esto que exactamente se cumplió en Jesús el deseado de todas las gentes. Y es cierto, porque en el año 1450 antes de Cristo escribió Moisés Génesis 49:10. La cita dice: el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus puertas, entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Esa profecía está diciendo que el Mesías vendría de la tribu de Judá. Y en Lucas 3, 1400 años después, Lucas 3:33 dice
que Cristo sería hijo de Judá. Es decir, no es algo histórico, es algo profético divino. Por ejemplo, Miqueas, 739 años antes de nacer el Mesías, ya había escrito en el capítulo 5 de su libro que Jesús vendría de Belén. Y en Mateo 2 dice que Jesús nació en Belén de Judea. Pero no solamente eso, 734 años antes de nacer, Isaías 7:14 dice o profetizó que Cristo vendría de una virgen. Y Mateo 1:18 nos dice que Cristo, siendo María comprometida con José, antes de que la conociera él como hombre, ya se halló que había concebido del Espíritu Santo. Son demasiadas exactas estas profecías para cumplirse dos veces. Solamente se cumplió una sola vez y fue con Jesús. Pero no solamente eso. En el año 627, antes de nacer Cristo, se predijo una matanza de niños en Belén. ¿Quién predijo eso? Jeremías 31:15, que dijo: Raquel, que llora sus hijos, no quiso ser consolada porque ya no existen. Y eso fue lo que pasó 600 años después, cuando en Mateo 2:16 dice que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años porque quería matar a Jesús, y por eso vino ese edicto. Otro, 734 años antes, ya el profeta Isaías había profetizado que Jesús predicaría desde Galilea de los gentiles. Dice Isaías 8:23, en un primer tiempo el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí, pero en el futuro llenará la gloria la ruta del mar al otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. Y Jesús, según Mateo 4, dice, se retiró a Galilea y allí estableció su centro de operación evangelística con sus discípulos para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, ambas eran paganas. El pueblo que hallaba en tinieblas vio gran luz, Galilea de las naciones. Cuánta precisión, cuántas razones para creer que quien estaba predicando, Juan pronunciándolo, y también los discípulos, no era otro sino Cristo, el profetizado en más de 300 profecías del Antiguo Testamento. En el año 627, el profeta Isaías profetizó de que Jesús sería despreciado. Isaías 53:3 dice: despreciado, desechado por los hombres. Y en Juan 1:11 nos dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Fue perseguido, fue acosado, fue apresado, fue maltratado, crucificado y muerto. Pero 520 años antes de nacer, ya Zacarías había profetizado que Jesús entraría triunfal en Jerusalén montado sobre un burro. Zacarías 9:9 dijo: grita de júbilo Sión, hija de Jerusalén, mira que tu rey viene hacia ti.
Y eso nos dice Juan 12, que tomaron ramas de palmera y gritaron: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Porque los reyes, cuando eran ungidos, cabalgaban sobre un burro o un asno. 900 años antes de nacer, ya se había profetizado de que Cristo sería traicionado por uno de los suyos. En el Salmo 41:9 nos dice: hasta mi amigo más íntimo, en quien yo confiaba, el que comió pan conmigo, levantó contra mí el calcañar. Y eso pasó en Marcos 14, donde Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes para entregarlo, y lo entregó por 30 monedas de plata. Pero esas 30 monedas pudieron haber sido 15. Pero Zacarías, 520 años antes, dijo que serían 30. No 20 ni 10, sino 30. Y así mismo pasó. Mateo 26:15 nos dice que le entregaron 30 piezas de plata. Porque que Dios no tiene tiempo. Dios está por encima del tiempo y Él conoce el fin desde el principio. No por predestinación, sino porque Él en su presencia sagrada conoce todas las cosas. Como dice el apóstol Pedro, todas las cosas están desnudas ante aquel a quien tendremos que dar cuenta. Pero el profeta Zacarías en el capítulo 11 nos dice, 520 años antes de nacer Jesús, que el dinero con que se vendería a Jesús sería devuelto a la tesorería. Y dice, yo tomé los 30 ciclos de plata y los eché en el tesoro de la casa del Señor, es decir, el templo. Y Mateo 27 dice que cuando Judas fue y arrojó las 30 piezas de plata, dice que compraron con ese dinero un campo para sepultura de los extranjeros. Demasiado preciso es la Biblia. Durante su juicio se profetizó 700 años antes de ocurrir que Jesús no abriría su boca, según Isaías 53. Dice: maltratado y humillado, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Y en Mateo 26 se cumplió cuando, levantándose el sumo sacerdote, le dijo: no responde nada. Y dice que Jesús estaba callado. Cuánta exactitud en el cumplimiento de la profecía sobre el Mesías se registra en el Antiguo Testamento. Más de 300. ¿Y por qué no citar lo que Isaías 53 dijo 700 años antes de que pasara, que Jesús sería crucificado entre malhechores? Porque dice Isaías que fue contado con los pecadores, y habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, derramó su vida hasta la muerte. Y eso pasó en Mateo 27:28, cuando crucificaron a Jesús en medio de dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. 900 años antes, ya el Salmo 22 dice que las manos y los pies de Jesús serían traspasados, perforados. El Salmo 22:16 dice: horadaron mis manos y mis pies. Y Juan 20:27, después que Jesús resucita, le dice a Tomás: pon tu dedo y mira mis manos y mi costado, y no sea incrédulo, sino creyente. 900 años antes, dice que sería despreciado. En el Salmo 22
6 dice oprobio de los hombres y desprecio del pueblo, que se cumplió en Mateo 27, donde dice que los que pasaban le injuriaban. Pero 900 años antes de que se cumpliera, ya se había profetizado de que Jesús tomaría vinagre, según el Salmo 69, y se cumplió en Juan 19. Hermanos, ¿por qué no creerle a Dios? ¿Por qué no creerle a Jesús de que ese es esencialmente Dios? Se nos fue el tiempo. Para mañana, jueves, desde abajo. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Dios nos ayude a confirmar que al Cristo que adoramos es esencialmente Dios.